Bueno, este es un video bastante diferente, es algo que hace rato tengo ganas de grabar, pero bueno, me costaba y quería estar entera para hacerlo, ya que es algo que principalmente en un punto me sirve algo de catarsis, pero también con la vida que tuve, si en ese momento hubiera tenido el acceso a redes, escuchar esto de otra persona me hubiera por ahí dado esperanzas o decir, bueno, no estás sola, esto también le pasa a otra gente, etcétera, etcétera. Bueno, todo algo que obviamente no viví, no tuve ningún tipo de red de contención en lo que les contaré, empezaré a contar en este video porque es para largo. Hay una historia que no voy a contarla ahora porque es extensa, es como esos, el cuentito. Resumiendo y arruinando un cuentito. Pido perdón porque no me lo acuerdo entero y no tengo ganas de pensar tampoco ni de buscarlo, así que... Había un rey que tenía no sé qué problemas de reyes y le estaba pidiendo como una solución al pueblo, qué sé yo, esto, bueno, alguien le da un anillo, creo que se le revelan para sacarlo del poder, etcétera, etcétera, y la persona que le dio el anillo dice que lea la frase que dice adentro del anillo. El anillo dice, esto también pasará. Y a través de eso le da como la calma de buscar unos aliados y qué sé yo, y digamos reparar la situación, etcétera. Y después está en un momento álgido donde todo está perfecto de la mejor manera, que es inmejorable, y la persona le dice, volvé a mirar el anillo, esto también pasará. ¿Qué quiere decir? Que los momentos más espantosos, más en el piso, más en la mierda que podamos estar, en algún momento van a culminar. Y también los momentos más dulces, más especiales, más felices, más bellos, más excelentes, espléndidos, también. Por eso hay que valorar esos momentos, esos efímeros momentos de felicidad, y también no pensar que cuando estamos en el pozo más profundo es el fin. También llegar a pensar que todos en algún momento van a poder salir de ciertas situaciones es bastante utópico y sería bello pensar que siempre funciona así. Pero bueno, trato de esa frase. Hoy día me sirve un poco. Esa frase la conocí hace mucho y por ahí en su momento, cuando todavía estaba hiper revolcada y salpicada y mezclada con la mierda, no me servía. Pero bueno, mucho tiempo en mi vida me decía y me machacaba a mí misma que, con mucha bronca, que siempre fui muy soñadora y siempre pensé que había luz al final del puente. Y en un momento dije, bueno, tal vez para mí no. Tal vez en mi historia no hay un final feliz. En este caso, lo que quiero empezar a tratar es los destrozos que provoca vivir en una familia tóxica. Ni siquiera voy a hablar de un familiar tóxico, porque en mi caso fue una familia, si se puede llamar familia, tóxica. Uy, está pasando un avión, boludo, dale. No sé si se escucha, pero está pasando un avión. ¿Me pueden llevar? ¿Me sacan de Latinoamérica? Olis, por favor. Por favor, ayuda. La pobreza me está respirando aquí en la nuca, Marce. Yo encontré mucho más en cantidad videos o artículos sobre parejas tóxicas o los frenemies, los amigos que decís, ay, qué bueno que seas mi amigo. Ay, también podré hablar sobre eso en otros videos, pero bueno, dejémoslo para después. Cuando hablo de los destrozos que provoca vivir una familia como en la que yo me crié y viví hasta hace muy poco tiempo, provoca que hoy día como adulta sea una persona que muy desconfiada. Me cuesta un montón aceptar que alguien me pueda querer. Me cuesta mucho poder verme como una buena persona a mí misma. Sé que obro bien con mis errores, como todo el mundo. Sé que no me manejo con maldad para nada, ni hago nada, al menos conscientemente, que pueda dañar a otra persona. Pero me criaron
me criaron y también durante mi infancia, adolescencia y principio de juventud como algo, ni siquiera como alguien, como algo que no valía nada. Eh, y es muy difícil aceptar cuando mis amigos por ahí me dicen, sos buena persona, te quiero, o me dan un abrazo. Pero bueno, es algo que estoy tratando en terapia. En mi caso en particular llegué a la vida de esa bella familia disfuncional. Mis dos progenitores me buscaron como quien completa una agenda de, bueno, me caso, busco vivienda, tengo un pibe, no sé. Yo era como, digamos, el camino a seguir según lo establecido, no según ellos me buscaron, pero por favor, como hubiera sido si hubiera nacido por accidente, no sé, ni siquiera me quiero imaginar esa posibilidad. Nunca se tomaron el trabajo de escucharme, entenderme, conocerme, querer saber qué necesitaba y mucho menos qué quería. El diálogo, ¿qué es eso? ¿Con qué se come? Nada. Mi padre era el que se encargaba de proveer a la familia y eso ya era ser padre. Y mi madre de que hubiera comida. Es decir, como tenía lo básico para subsistir, o lo necesario, o lo legalmente obligado para subsistir, no sé cómo decirlo, ya sea techo, comida, obra social. Ya somos padres, cumplimos con todo. Jugar, ¿qué es eso? Emociones, sentimientos, charla. Lo único que cubrían era lo que podía cubrir el dinero, hablando mal y pronto. Y tampoco estamos hablando de una familia que, bueno, la plata la tiramos al techo, tampoco la pelotudez, ¿no? Pero más que lo que se podía cubrir económicamente, ya está. Bien, gracias. En estos momentos nos preguntaremos, ¿hay padres peores? Seguramente, pero no voy a entrar en esa. Bueno, sacando mi núcleo familiar duro, tristemente puedo decir que ninguno de los adultos que me rodeó durante mi infancia, niñez, adolescencia, cumplió bien su rol, ni me dio un buen ejemplo, ni una contención, ni una buena enseñanza, ni un nada. Todos hicieron todo lo que está mal. Eso es lo más triste. Que no tuve un adulto que hiciera las cosas como debía. Todo estuvo plagado de negligencia, de violencia, de todo tipo. Y todo eso para mí era normal, porque era lo que yo conocía, porque no sabía que había otro tipo de posibilidad, de realidad, de otra opción de vida. No tenía dónde pedir ayuda. No sabía que podía pedir ayuda tampoco. No sabía que tenía que pedir ayuda. No sé cómo explicarlo, es muy complicado. A ver, respiremos. Voy a un ejemplo que es con algo puntual, por ejemplo, pero el tema de la ESI. Hay gente que hoy día está en contra de la ESI y de la educación integral, que yo cuando escucho que hay gente en contra de la ESI, ya sea por los flashan que no sé, le van a decir, bueno, más o los del índole religioso, no sé, es como... Supongo que también, si realmente a los niños se les explica sobre su cuerpito y un montón de cosas, esto no tengo por qué permitir esto, bla, bla, bla. Si alguien me dice que me calle, a papá y a mamá se lo digo, igual es complicado. ¿Qué pasa cuando son mamá y papá, hermanos o todos los cercanos los que te hacen el daño? ¿A quién se lo decís? En el caso de una familia toda retorcida y espantosa como la que yo vengo, tal vez por ahí teniendo esa información, en un caso de tantas situaciones límites que yo vi, por ahí hubiera podido pedir ayuda diciendo, esto me enseñaron que está mal, si me lo hace mamá, papá, hermano, tío, también está mal. Por ahí me hubiera llevado a hacerme esa pregunta o a planteársela a un adulto, supongo, pero bueno. Esto es como un primer episodio de un capítulo 0 de tratar de empezar a exponer este tema.
no voy a poder hablar de un millón de temas, de un millón de situaciones ni de muchas cosas particulares, porque si no estamos acá 4 días. Provengo de un padre, si se le puede llamar así, psicópata. Es un humano sin empatía que ve a las personas como objetos, describiéndole incluso a mi psicóloga no solamente mis vivencias, sino sus accionares, su forma de ser, de las cosas que hizo, dijo o no hizo, lo que sea. Ella misma me dijo, me estás describiendo un psicópata. Y yo como adulta muchas veces lo pensé, gente cercana a mí también lo pensó, pero bueno, una profesional usó las palabras mágicas que no me sorprendieron, pero bueno, es para otra historia lo que es tener un padre psicópata. Es algo que no le deseo a nadie. Y una madre víctima, sumisa, cómplice. Pero la víctima, cuando se convierte en victimario, ahí estamos con un problema. Porque ya cuando decís pasar a ser el verdugo, ya el papel de víctima no puede entrar en la ecuación. Y después la tercera persona, de familiar, que no voy a decir el vínculo. La gente cercana a mí sabe quién es, obviamente, pero como es la única persona que puede llegar a ver esto, simplemente me voy a limitar en decir lo que tenga que decir sin dar nombre ni vínculo. Si se hace cargo, también acá nos encontramos ante una persona perversa, resentida, de esa gente que busca siempre su beneficio por encima de todos y todas, no, por encima de todo y todos, no importa cuántas cabezas haya que pisar para conseguir lo que busco, no importa todo lo que yo destruya a mi paso, cuántas aldeas queme, digamos, algo así. Ese sería el resumen de cómo siempre fue esa persona, una persona que siempre disfrutó, gozó en crear discordia entre muchas otras cosas más. Estoy siendo bastante leve, sinceramente, pero bueno. Es muy loco, yo tengo muchos recuerdos de muy chica, lo cual es llamativo, porque hoy día soy bastante Dory. Onda, me tengo que poner una alarma y decir, che, hoy tenía tal cosa a tal hora para no olvidarme. Es como que con la memoria a corto plazo soy medio, pero a largo plazo es como que recuerdo cosas de muy, muy, muy chica. No siempre traumas, muchos sí, no podría decir que no, pero la mayoría sí. Pero recuerdo cosas de muy pequeñas, de muy extremadamente pequeñas. Yo tengo un recuerdo muy vivido. En esta secuencia yo tenía 2-3 años y me acuerdo que tenía un vestidito tipo azulito, verde, celestito. Y me acuerdo de tener unas medias blancas, como de cosas, esas chiquititas, soquetitas que usaban los niños, como con unos bordecitos así, como puntillitas, no sé cómo decirlo. Y creo que de hecho tenía unos zapatillos tipo de negritos, onda como de, no sé si eran charol, pero ese estilo. Y me acuerdo de la secuencia de estar con unos globos y estar en una terraza en mi casa. Y no fue un pensamiento tan elaborado como lo voy a traducir ahora, pero en resumen yo pensaba, no decía nadie, pensaba, quiero ser bebé porque bebé igual a no pueden me tienen que tratar mejor o algo así. Como que en mi cabeza pensaba que si yo era bebé estaban obligados a quererme o a tratarme mejor o algo así. Quería ser chica teniendo 2-3 años. No sé exactamente, obviamente era un pensamiento mucho más simple por la edad que yo tenía. Era un pensamiento que tampoco yo podía analizarlo, tenía 2-3 años. Pero ese recuerdo, esa sensación que yo tenía de completo abandono, soledad, de... ¿cómo puedo decir? De desesperanza, no sé. Es terrible, toda la vida con esa sensación de siempre estar parada en el abismo. En mi caso, la verdad que siempre fui la madre de mis padres.
la mensajera, la mediadora, la que incluso siendo una nena de 8 años tenía que ser la que proponía el diálogo, el hablar. Yo era una niña adulta, nunca pude ser una nena, siempre tuve que ser una nena grande. Mi mamá me reprimía a no opinar, no decir, no llorar. Mi papá me acuerdo que siempre usaba el término lloriquear. Bien así despectivo, yo no podía hacer nada de eso. E incluso había que esperar que el monstruo se calmara, que el dragón estuviera dormido. Yo me acuerdo que mi mamá siempre, ante un acto, cuando mi papá estaba fuera de sí, era cuando se calmen las aguas, después cuando nos vayamos a acostar y se enfríe la situación, yo hablo con él, ahora vos no digas nada, no esto, no lo otro, no, vos seguirle la corriente, y todas frases así. Yo me acuerdo que otra persona que no voy a nombrar, cercana a la familia, me acuerdo que me decía, tu papá antes era peor. Ok. Pero bueno, en resumen, el tema de ser adulta desde chiquita era porque el único que tenía derecho a ser el nene de la casa era mi viejo. Él era el único que tenía derecho a ser un berrinche, ser el caprichoso, el que todos tenían que ir a alabar al rey, a chupar los pies al rey. Era eso. De hecho, por ejemplo, mi mamá descargaba en mí todo su dolor, sus frustraciones, sus inseguridades, sus mierdas. Mi mamá me dio 1,50 m, yo hoy como adulta me dio 1,70 m. Soy alta. ¿Qué pasa? Mi mamá descargó, incluso con mucha violencia física, hasta que yo fui preadolescente y yo ya crecí en tamaño y ya no podía hacerme lo mismo. Pero me acuerdo hasta, no sé, los 12, que ya crecí más, no sé qué edad fue exactamente, que igual siguieron sus maltratos de otra manera por ahí, pero bueno, mi viejo siempre que llegaba de laburar, yo por ahí estaba llorando o estaba alterado, gritado, lo que sea, y él nunca fue hola hija, ¿qué te pasa? En vez de tratarla como una loca, como una mal llevada, como la que siempre hace problemas, por ahí podrían tener una charla solo padre e hija, pero ponele que no, decís, bueno, hablemos los tres. No, ni siquiera, lo único era una molestia, yo era un estorbo en sus vidas y la única opción es que el problema era yo, la culpa siempre era mía. Yo la perdí hace muchos años, mi mamá falleció hace mucho tiempo ya. Quiero creer que a su forma o en algún momento me quiso, pero a veces me cuesta mucho. Siempre ella priorizó a los hombres en su vida, porque según sus propias palabras, los hijos en algún momento se van. Así que bueno, había que aguantar al hombre de turno, en ese caso era mi viejo. Sacándome a mí un minuto de la cuestión, también lo que yo mamaba ahí era que lo que yo respiraba en el ambiente era, por ejemplo, hablando con un ejemplo de mi viejo, jamás un gracias a mi mamá. Por ejemplo, con la comida. Vamos a hablar de la comida, ¿no? Mi viejo se sentaba, bufaba y era como, se quejaba o que mi vieja sirve mucho, o que era feo lo que cocinó, o que era una comida reiterativa, repetitiva, que ya lo comieron en algún momento de la semana, nunca qué rico, gracias. No. O sea, las únicas opciones era la queja desde algún índole. Siempre había un algo para quejarse, nunca otra cosa. Bueno, ni hablar un te amo de mi padre a mi madre, no lo escuché en mi vida. De mi vieja, mi hijo creo que tampoco, pero eso nunca lo escuché. No, nunca, la verdad que... Ni siquiera sé si los escuché decirse te quiero. Por ahí, en alguna carta de cumpleaños, en una tarjetita chota habré leído, pero nunca un te amo. Mi viejo no respetaba a mi vieja en nada, le valorizaba, menospreciaba, boludeaba, forreaba, basureaba. Y le faltaba respeto en su cara y en sus espaldas, porque también a mí me hablaba mal en un momento que ya no estaba por ahí, diciéndome cosas
de ella feas, ¿viste? Por ahí se refería a ella como esta pelotuda o peores palabras, ¿no? Igual todo hecho de una forma muy despectiva, ¿viste? Mi viejo se enojaba. O venía sacado del laburo, o se peleaba con mi vieja, o con el tercer familiar que no nombraré, el tercer vínculo cercano que yo tenía. Era una persona que el tipo se quedaba con cara de orto, callado, y no te dirigía la palabra, y si le hablabas no te contestaba, y si le salía lo de su boca era un grito o una puteada, o revolear algo, lo que se te ocurra, pero generalmente era el tema de la ley del hielo, del silencio, para hacerte sentir lo peor posible. Bueno, mi vieja lo que hacía, incluso aunque yo no hubiera estado involucrada en la pelea, ese es el punto, igual aunque sí hubiera estado involucrada, quiero que entiendan que era algo que por ahí pasaba cuando yo tenía 3 4 5 años, y pasó hasta el momento que yo pude decir basta, que fue cuando, no sé, que ya tendría 12. Mi vieja, no importa que yo estuviera acostada, no importa que yo, aunque me encerrara o lo que sea, ella literalmente me obligaba, si era necesario, me arrastraba físicamente y me llevaba donde estaba él y me obligaba a pedirle perdón, aunque yo no hubiera hecho absolutamente nada, y a darle un beso. Siempre el ritual era pedirle perdón y darle un beso. Obviamente, yo ya iba llorando porque el pedirle perdón era pedirle perdón 10 veces, porque una persona no te contestaba, no te hablaba, miraba a otro lado, o estaba haciendo alguna cosa y te ignoraba. Era toda esa humillación, más el tema de algo que en el 90% de los casos yo no había hecho, y si había hecho algo malo, era algo malo de una niña que no entendía siquiera. Y después el tema, me acuerdo que me hacía darle un beso y eso a mí me repugnaba. Yo me acuerdo que durante el transcurso de mi vida como adulta me dio siempre asco darles un beso, porque mi cabeza lo asociaba a como siempre me obligaba a darle el beso en la mejilla, a que yo tenía que humillarme para el propósito de ella de solucionar qué. Si yo no lo hacía, o mientras que me obligaba, arrastraba o lo que sea, me decía que yo me voy a suicidar, o sea, que ella se iba a suicidar o que él nos iba a abandonar. Ella suicidó, él abandono. Y después la otra, siempre había mucho el tema de la amenaza con la muerte. Esto venía de los dos, que siempre me decían que yo tenía mucha suerte de los padres que tenía. Que el día que no estuvieran más, ahí nos vas a valorar. Bueno, resumidamente, no existía ningún tipo de diálogo, confianza, ni algo similar entre ellos ni para conmigo. Fin. Pequeño detalle, yo no tenía más familia. ¿Qué suele suceder con personas ultra violentas como mi viejo? Manipuladores, narcisistas. Un tipo como mi viejo, ¿qué pasa? Es que se alejan de todo el mundo. El se alejan de todo el mundo significa que yo no tengo más familia, porque él tenía sus razones para estar peleado con su familia. Y después mi vieja se había alejado de la suya, seguramente por culpa de él, pero también por decisión de ella. Tipo, la familia era eso, no había más familia. O sea, hasta más cuando murió mis abuelas, que murieron a mis 8 años, ahí sí había un poquito más de un poquito para allá, un poquito para allá, un poquito. Pero bueno, cuando pasó eso ya está. Lo poco que había de un poquito más de familia, fin, se acabó. La tercera persona de este vínculo familiar sí cercano, que no estoy diciendo porque puede tener acceso al video, para completar la bella triada familiar. Yo durante mucho tiempo no quise asumir, no, tampoco entendía, no existía la ESI, tampoco entendía todas las cosas que yo vivía o con esa persona, lo que me hacía, un montón de cosas, yo no entendía absolutamente nada y para mí era completamente normal. Pero en un punto para mí, yo idealizaba a esa persona que era mi esperanza, mi luz, mi algo distinto a mis padres, porque mínimamente supongo me trataba un poco menos peor, pero tampoco me trataba bien. Pero bueno, esa persona, cuando yo, incluso estando todavía en el jardín de infantes, jardín de niños, kinder, como le quiera decir, era una persona que me hipersexualizaba. Ejemplos, me vestía, tengo incluso, hay fotos de eso,
tristemente. Me vestía como una dama de la noche, para no decir la otra palabra de las mujeres que dan su cuerpo a cambio de dinero. Teniendo 4 o 5 años, me sacaba fotos así, me grababa en videos estando así y también sin ropa, completamente desnuda. Esta persona tenía intimidad, tenía relaciones con otras personas al lado prácticamente mío, si no soy una niña. Y hay una tier list muy larga de corrupción de menores que ejerció esa persona hacia mí, que creo que van tilde en prácticamente todas, que es muy extensa. Resumamos así: 2 padres con todo lo que está mal y el otro vínculo cercano familiar se encargó de llenar lo que faltaba, que era los abuelos, diciéndoles de todos los otros abuelos se encargaban mis padres, digamos. Hay una cosa que yo veo como adulta de hoy, digo, sacando todo mi familia, digo, ningún adulto se dio cuenta que había algo mal. Maestro, un psicólogo que tuve chica, nadie veía que había señales de que había cosas que estaban mal o hicieron la vista gorda. Se supone cuando uno sufre, no sé, un mal momento, estrés, alguna mala situación, una tristeza, un momento difícil, tu refugio, tu contención, tu lugar seguro es tu casa. Ni siquiera hablemos de la familia, pero sí es donde se supone que, bueno, acá te puedo tener paz, tranquilidad. Y en mi caso, mi casa era el infierno. Ni hablar que yo, por ejemplo, en la primaria sufrí bullying y era llegar a mi casa y que el bullying me lo daba mi viejo, más o menos, una cosa así, ¿viste? Era como, no tenía un lugar de tranquilidad. Hasta que, bueno, ya de más grande tuve amistades y conocí otras realidades, pero eso es otra historia. Por último, las personas que saben mi historia prácticamente completa, que obviamente son pocos, siempre me felicitan por haber sido fuerte, por estar viva, de pie. Pero yo siempre respondo lo mismo: fui fuerte por obligación. Fui fuerte porque si no era fuerte no sobrevivía. A mí me obligaron a ser fuerte.